Entre la gallina y el huevo existe la duda de quién fue primero. A nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después. Augusto Monterroso fue un escritor nacido en Tegucigalpa, Honduras, pero nacionalizado guatemalteco. Fue conocido autor de microrrelatos donde muy posiblemente el más popular de ellos es El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Monterroso pasó su infancia y adolescencia en Guatemala. En 1944 tomó papel activo contra la dictadura, fue detenido y llevado a la cárcel de donde logró escapar para solicitar asilo político en la Embajada de México. Hizo breves estancias en Bolivia y en Chile entre el 53 y el 56. Después se estableció de manera definitiva en México. Este sería el país donde escribiría y publicaría toda su obra literaria. En 2003, Monterroso falleció por un paro cardíaco. Movimiento Perpetuo fue publicado en 1972. Es un libro que se le tiende a describir como misceláneo o como collage. Esto no es sino muestra de lo difícil que resulta etiquetarlo dentro de las rigurosas categorías académicas. El libro reúne varios tipos de texto que pueden ser agrupados en dos tipos. Por un lado, las citas de otros libros, de otros autores, donde se menciona a las moscas, y por otro lado, escritos breves donde queda claro el manejo de recursos que tiene Monterroso. Escritos que a veces se acercan al cuento, otras veces a la crónica o al ensayo. Los textos son breves, cualidad que ayuda a que haya la cohesión necesaria para que sea fácil pasar de uno a otro. Intercaladas entre los textos de Monterroso aparecen las citas de otros autores y algunas ilustraciones de moscas. Entonces, el eje del libro guarda relación con las moscas y así lo hace saber el propio autor al inicio del texto. Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Ahora bien, mientras leía y pensaba qué puedo decirme sobre este libro, me di cuenta que no había mucho, más allá de ciertos textos que me estaban gustando. Por ejemplo, Dejar de ser mono, que va así. Dejar de ser mono. El espíritu de invención no tiene límites. En Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito. Réplicas quizá del mono diligente que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo, azarosamente, los sonetos de Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena a estas buenas gentes de asombro y no falta quien traduzca nuestros libros, ni mucho menos ociosos que los compren, como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de 4 siglos que Fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos. Ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos. Sin embargo, para cuando leí Dejar de ser mono, ya algo me inquietaba dentro del conjunto que es el texto en general. Resulta que 2 escritos antes aparece uno titulado Onis el asesino. En este texto el autor habla sobre algunos palíndromos hechos por él y por otros autores. De hecho, el título Onis el asesino es un palíndromo, es decir, es posible entender lo mismo si se lee de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Cuando leía ese texto sentí que se encontraba a la mitad del libro e inmediatamente esperé que el libro en general me sorprendiera con algún juego que refiriera a la simetría de los palíndromos. Esto porque pensaba en la estructura del palíndromo donde hay un punto en el cual se marca el eje de simetría. Seguí leyendo y la idea perdió fuerza por no encontrar demasiada semejanza entre los textos nuevos y los ya leídos, hasta que llegué al último párrafo del último escrito del libro. Ese párrafo dice así: salvo por el índice, que debido a razones desconocidas viene después, el libro termina en esta página, la 151, sin que eso impida que también pueda comenzar de nuevo en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí. Estaría mintiendo si digo que me voló la mente cuando terminé de leer ese párrafo, porque la verdad es que me voló la mente en más de una ocasión sin siquiera haber terminado. Para empezar, me sorprendió que el libro estuviese consciente de su extensión, 151 páginas. Independiente de la edición, el texto mismo solicita e impone un formato. Hasta ese punto deben haber 151 páginas, no más, no menos. Luego está el hecho de que el 151 es un número palíndromo, 151. Pero además, el texto indica que se puede comenzar de nuevo desde ese punto hacia el inicio, es decir, se desdobla y se sugiere a sí mismo partícipe de la estructura de un palíndromo. Este punto es el eje de simetría que había esperado con anterioridad, solo que acá el palíndromo no funciona leyendo desde la última letra del último párrafo del último texto hacia la primera letra del primer párrafo del primer texto. Todo el texto no es estrictamente un palíndromo, pero sí sugiere o desea tener la estructura de uno. Es un juego muy bello. Entonces, volví a pensar en el texto donde hablaban de los palíndromos y me di cuenta de que ese texto se sitúa en la página 69, un número por demás curioso, no por alguna propiedad matemática, sino por la representación gráfica. Se le puede ver, girarlo, ponerlo de cabeza y se seguirá viendo igual. Hasta ahí estaba asombrado porque no me parecía que eso fuera casualidad.
Luego algo se rompió en mí cuando caí en cuenta que el 69 no es la mitad de 151, pero volví rápidamente al asombro cuando noté que la mitad de 151 es 75 y medio y el cuento Onis el asesino, que inicia en la página 69, termina en la 75. Es posible que esto ya lo esté pensando de más debido a la emoción que me causó leer el último párrafo, y no obstante no deja de ser curioso que suceda esto en un texto que es consciente de su extensión. No me justifico, pero las piezas para pensarlo están ahí. Podría parecer que terminé ahí y no. Además de la simetría, lo palíndromo, los números, había otra cosa. El párrafo sugiere una lectura de regreso y habla de cómo el índice se encuentra luego de ese texto que funciona como retorno. Es decir, el índice queda por fuera porque si a partir de ese texto el lector regresa, no se llega jamás al índice. El juego que propone el libro anula al índice, que está ahí, dentro del libro, pero absolutamente por fuera del texto. Por si esto fuera poco, además, lo que dice el párrafo. El juego de leer de regreso es un movimiento tan vano e irracional como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí. ¿Cómo? ¿Irracional? Cualquiera diría que es irracional tomar un libro y comenzar por lo que usualmente entenderíamos, al menos en Occidente, como el final. Es irracional leer del final hacia el inicio, y se entiende así porque, en contraparte, entendemos racional leer desde el inicio hacia el final. Hay una forma en que entendemos cómo se debe leer y a partir de ello configuramos cómo debemos entendernos con el objeto libro. De ahí que nos resulte extraño cuando alguien sostiene un libro de cabeza. Pensamos que sencillamente no está leyendo, o porque está distraído, o porque no sabe leer y no entiende cómo funciona el sistema. Como sea, es más fácil pensar que si sostiene el libro de cabeza, entonces no está leyendo. Y entonces Monterroso toma esa seguridad que depositamos en lo que asumimos racional y la subvierte. Llama irracional al lector que ha leído de lo que arbitrariamente denominamos inicio hacia lo que arbitrariamente denominamos final. ¿Por qué no leer brincando textos aleatoriamente? ¿Quién ha dicho que esa es la forma racional de leer? Pero es que aparte, la convención de leer de un lugar hacia otro no es racional. Es eso, una convención. No hay ninguna necesidad en que la lectura deba ser como hemos asumido que es. No hay ninguna necesidad en que sea así y no de otra forma. Y si no hay esa necesidad, ¿de dónde sale asumir que lo que hacemos es racional? Peor, ¿de dónde sale que no hacerlo como lo haríamos es irracional? Elegir leer por un lado o por otro es algo que se juega por fuera de la racionalidad. No está sujeto ni sustentado en lo racional. Pues nada, este último párrafo, estas últimas líneas, me resignificaron el libro entero. Cuando pienso que he terminado de leer, no es cierto, como no es cierto que el ejercicio que he desarrollado por 151 páginas es racional. Este libro, más allá de la simpatía que puedan generarme los textos, las ilustraciones de las moscas o las citas, me rompe con sus palabras, pero no por las palabras mismas, sino por la estructura de estas. Esta ruptura genera un movimiento constante de estar dentro y fuera, al inicio y al final, semejante a lo que le sucede al índice. No es menos significativo que el índice, la parte más racional de todo texto, quede por fuera, quede descolocado, al igual que yo he quedado descolocado por asumirme racional. La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es un movimiento perpetuo. Moscas en la casa.